Buenas, en este vídeo vamos a ver una pequeña introducción al concepto de derivada de una función en un punto y de derivada, ¿vale? Este archivo lo tenéis colgado en la Moodle, ¿vale? Simplemente os lo voy a comentar. Antes de empezar a derivar una función tenemos que entender qué es lo que significa derivada, cómo se hace y cómo se aplica y qué es lo que tendríamos que hacer, ¿vale? Entonces, para ello, antes de comenzar, necesitamos tener claros dos conceptos, ¿vale? Uno es la tasa de variación media, como os pongo aquí, ¿vale? Que la vamos a denominar, para no escribir que es un nombre muy largo, TVM, ¿vale? Y la tasa de variación instantánea, que vamos a llamar también TVI, ¿de acuerdo? Para poder determinar estas tasas de variación, necesitamos evidentemente saber a qué función se lo vamos a aplicar, ¿vale? Funciones podemos encontrar muchísimas, ¿vale? Recordad que una función no es más que una relación entre dos variables, una variable x que llamamos variable independiente y una variable y que llamamos variable dependiente y que obtiene un valor en función de lo que le hayamos dado a la x, ¿vale? Os he puesto aquí estos dos ejemplos, les he llamado f de x a esta función y le he llamado g de x a esta función, pero fijaros que f de x o g de x es lo mismo que y, ¿vale? En muchísimos casos no me van a poner f, sino que me van a decir directamente y igual a 2x más 3 o y igual a x al cuadrado menos 2. El tema es que cuando vamos a trabajar con varias funciones al mismo tiempo, es conveniente ponerle un nombre distinto para distinguir de qué función se trata, ¿de acuerdo? Bien, pues estas dos son dos funciones sencillas y para ello lo primero que necesitamos saber o recordar, ¿vale? Que esto creo que ya deberíais de saberlo todos y todas, es que cuando nosotros le damos a la x un valor concreto, la y automáticamente toma el valor correspondiente para que la función pase por ese punto. Por ejemplo, si le vamos a dar el valor x igual a 3 tanto a esta función como a esta, simplemente tendríamos que sustituir en este caso la x por 3 y aquí también la x por 3. Por lo tanto, la y, que sería 2x más 3, al darle a la x el valor 3, en esta x ponemos un 3, como veis, el 2 está multiplicando al 3, haríamos la cuenta, 2 por 3, 6, más 3, 9, y eso significa que esta función pasa por el punto 3, 9, porque cuando le damos a la x el valor 3, la y vale 9. Si lo hubiéramos hecho en la segunda, pues haríamos exactamente igual. En la x ponemos un 3, pero ahora resulta que este 3 está elevado al cuadrado, ¿eh? El 3 al cuadrado es 9, menos 2 sería 7, y entonces la segunda función pasaría por el punto 3, 7. ¿De acuerdo? Entonces eso es una pequeña introducción que necesitamos saber porque si no, no podríamos calcular la tasa de variación media. Bien, vamos a ver el siguiente concepto, que es el de tasa de variación media. Aquí se os explica, y para calcular la tasa de variación media necesitamos entonces dos puntos, ¿vale? Por lo tanto, vamos a utilizar el punto que hemos calculado antes para cada una de las funciones y vamos a sustituir también el valor de la x igual a 1. Por lo tanto, en la primera función, al ponerle a la x un 1, me quedaría 2 por 1 más 3, que sería 5, y pasaría por el punto p sub 1, 1, 5, y el punto p sub 2 que hemos calculado antes, 3, 9, ¿vale? En el caso de la segunda función, al ponerle a la x un 1, 1 al cuadrado es 1, menos 2 sería menos 1, y entonces la segunda función pasaría por el punto 1, menos 1, ¿de acuerdo? Además del primero que ya habíamos calculado, 3, 7. Bien, con esto ya podemos calcular la tasa de variación media para las dos funciones entre los valores 1 y 3. Fijaros que para que quede claro la nomenclatura, vamos a poner tasa de variación media entre 1 y 3, estos son los valores de x ordenados de izquierda a derecha entre los que vamos a calcular la tasa de variación, y vamos a referirnos pues a la función f en este caso y a la función y g en este caso, ¿de acuerdo? Bien, en cualquiera de los dos casos, la tasa de variación media se define como el cociente o la división entre lo que aumenta o disminuye la y lo que aumenta o disminuye la x. A eso se le llama incremento, como lo pongo en algún sitio por aquí, ¿vale? En el texto, ¿vale? Pero tenéis que entender que un incremento no es más que la diferencia entre dos valores, ¿de acuerdo? Por lo tanto, si sustituimos el incremento de y de la primera función, fijaros que la coordenada y ha pasado de 5 a 9. Por lo tanto, el incremento que se ha producido sería 9 menos 5.
mientras que el incremento de la variable x ha sido desde el 1 hasta el 3, por lo tanto sería 3 menos 1. Hacemos el cociente, bueno, las restas, ¿no? 9 menos 5, 4, 3 menos 1, 2, dividimos, y esta sería la tasa de variación media para la función f entre 1 y 3. Así de simple, ¿vale? ¿Qué ocurriría en la función g? Pues que en la función g el incremento de y sería 7, que es el valor final de la y, menos 1, que es el valor inicial de la y. Cuidado con el menos por menos, ¿vale? 7 más 1 sería 8 y la x es la misma porque hemos elegido los mismos valores, ¿de acuerdo? Pues 8 entre 2 sería 4 y esa sería la tasa de variación media de la función g entre los valores de x igual a 1 y x igual a 3. ¿De acuerdo? Creo que la tasa de variación media no tiene ningún misterio, es bastante asequible, bastante sencillo. Necesitamos los dos valores de x entre los que lo vamos a calcular y la definición de la función. ¿De acuerdo? Bien, vamos al que es más complicado. Vamos, aquí tenéis un ejemplo, un dibujito en el que está representado, ¿vale? He dibujado la función recta, que era la primera, ¿vale? He dibujado el punto 1,5 y el punto 9,3 y simplemente cuando tenemos dos puntos de la función, lo único que tenemos que hacer es, digamos, este triangulito, ¿de acuerdo? En el que vemos lo que ha variado la y desde un punto hasta otro y vemos lo que ha variado la x desde un punto hasta otro, ¿no? Lo mismo que en este caso, que sería para la segunda, para la parábola. Bien, vamos a ver ahora el concepto de tasa de variación instantánea. Fijaros, este concepto es más complicado, ¿vale? Y requiere que cuando nosotros hacemos la tasa de variación media, nosotros podríamos coger este punto y irlo desplazando hasta que lleguemos prácticamente a tocar a este mismo punto, ¿vale? De esa manera conseguiríamos lo que se define como tasa de variación instantánea, que sería el mismo proceso, ¿vale? Exactamente lo mismo, pero intentando que este incremento de x sea lo más pequeño posible, ¿de acuerdo? Eso se calcula por medio de un límite. Y si os fijáis, la tasa de variación instantánea es lo mismo que hemos visto antes, el cociente entre el incremento de y y el incremento de x, pero haciendo que el incremento de x sea lo más pequeño posible. ¿De acuerdo? Bien. ¿Cómo se hace eso? Bueno, pues tendríamos que sustituir el valor de la... O sea, en realidad lo que tendríamos que ver es que el incremento que se ha producido en la x va desde un punto concreto. Ahora la tasa de variación instantánea se calcula para un valor de x nada más. No hacen falta dos porque el incremento que vamos a hacer es muy pequeño. Entonces el punto inicial va a seguir siendo x sub 0, el mismo que era antes, pero ahora el incremento que se va a producir es tan pequeño que le llamamos x sub 0 más incremento de x, es decir, vamos a hacer que este segmento que hay aquí sea muy pequeñito, de manera que me quede prácticamente encima del punto, ¿vale? Bien, este límite, bueno, esta x sub 0 que está sumando con esta x sub 0 que está restando, se nos puede ir siempre, ¿vale? Y nos quedaría esta expresión, que no es más que sustituir en la función el valor de x sub 0 más incremento de x y el valor de x sub 0. Bien, cuando hagamos eso, esto es por definición el concepto de derivada de una función en un punto. Es decir, la tasa de variación instantánea de una función en un valor concreto se define como derivada de la función en x sub 0, ¿vale? De f en x sub 0. Y se representa, lo vamos a ver después, pues de varias maneras, ¿vale? Pero la más normal es ponerle una comilla aquí a la f, que ahora lo vamos a ver para hacer notar que es la función derivada. Fijaros, visto en una gráfica, esta es la misma imagen que tenemos en el libro en la página 10, ¿vale? Fijaros que para esta función, si queremos calcular la derivada de la función en el punto P, bueno, pues cogemos otro punto cualquiera, ¿vale? Y hacemos la tasa de variación media. Ahora cogemos, nos venimos aquí más cerquita y hacemos la tasa de variación media y vamos viendo cómo va variando. En el momento que ya nos aproximemos a P, obtendremos el valor de la derivada de la función en P. Lo mismo ocurre con esta, ¿vale? Tanto por delante como por detrás. Lo mismo me da que lo hagamos hacia un lado o hacia otro. Al final de cuentas nos vamos a quedar con la derivada de la función en P, ¿vale? Bien, en definitiva, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues lo que tenemos que hacer es calcular las tasas de variación instantánea de la función en
en estos valores. Fijaros que al final nos va a quedar una indeterminación 0 partido por 0 siempre, ¿vale? Aquí tenemos 3 ejemplos y en los 3 casos nos queda una indeterminación 0 partido por 0. Os recomiendo que veáis el vídeo anterior en el que hablamos de los límites y de las indeterminaciones para que veáis cómo se puede resolver esto, ¿vale? Pero de todas maneras lo vamos a seguir recordando aquí. Vamos a ver vamos a estudiar la derivada de estas tres funciones f, g y h, ¿vale? En x igual a 2. ¿Cómo se haría eso? Bueno, pues vamos a empezar por f. Para calcular f' de 2, que sería la tasa de variación instantánea en x igual a 2 de f, tendríamos que calcular el límite cuando incremento de x tiende a 0 de la función incrementada en 2, es decir, f de 2 más incremento de x menos la función en 2, partido por incremento de x. Bueno, esto no es más que coger este 2 más incremento de x y meterlo aquí en todas las x que tenga la función y luego el valor del 2 en la x. Fijaros, 2 por x más 3 es la función, pues cuando le metamos 2 más incremento de x me va a quedar 2 por 2 más incremento de x más 3, ¿vale? Esta parte de aquí, ¿vale? Es lo que significa, o sea, el resultado de meter este 2x, 2 más incremento de x aquí en esta x, ¿vale? Luego metemos el 2, que sería este, y me quedaría, pues, el numerador, ¿no? La función incrementada menos la función sin incrementar, dividido por incremento de x. Si os fijáis, 2 por 2 es 4, 2 más incremento de x, bueno, incremento de x sería 0, ¿no? Cuando el incremento de x tiende a 0, esto lo podríamos sustituir por 0 y me quedaría 2 por 2, 4 más 3, 7, menos 2 por 2, 4 más 3, 7, 0. 0 dividido entre 0 es indeterminado, como vimos en el vídeo anterior, ¿de acuerdo? Tenemos que resolver esa indeterminación. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues vamos a desarrollar este numerador. Si multiplicamos, pues quedaría 2 por 2, que sería 4, 2 por incremento de x, más 3, menos 2 por 2, que sería menos 4, y cuidado que este también cambia el signo porque el menos le afecta, sería menos 3. Como veis, el 4 y el 3 serían 7, el menos 4 y el menos 3 serían menos 7, y al final me quedaría 2 incrementos de x arriba partido por un incremento de x abajo. Como están multiplicando, el incremento de x se simplifica con el incremento de x y el resultado es 2. Por lo tanto, la derivada de la función f en x igual a 2 es 2, ¿vale? Sería el valor de la función derivada en ese punto. Este es muy sencillo porque es una recta, en fin, es fácil. Vamos a ver el caso segundo, que es un poquito más complicado, porque ahora tenemos una parábola y el tercero será más complicado todavía porque tenemos una función de proporcionalidad inversa, ¿vale? Bien, ¿cómo sería el caso este? Vamos a repetir exactamente el mismo proceso. Si os fijáis, vamos a calcular g' de 2, ¿de acuerdo? Y tendremos que calcular g de la función incrementada menos g de la función en ese punto dividido por incremento de x. Ahora tenemos que sustituir en la función que era x al cuadrado menos 2, pues tendríamos que sustituir la x por 2 más x al cuadrado. Tendríamos 2 más, por 2 más incremento de x, que tendríamos 2 más incremento de x elevado al cuadrado menos 2. Esto constituiría, ¿vale? Hasta aquí, constituiría poner aquí en todas las x 2 más incremento de x, ¿vale? Luego ponemos en la x un 2 y me sería esta expresión, ¿vale? Esto que quedaría aquí, ¿de acuerdo? Esto sería sustituir la x por 2. Función incrementada menos función sin incrementar dividido por incremento de x. Si os fijáis, incremento de x tiende a 0, por lo tanto esto sería 2 más 0, que es 2, elevado al cuadrado 4, menos 2, 2, menos 2 al cuadrado 4 menos 2, 2, 2 menos 2 sería 0, incremento de x tiende a 0, por lo tanto la misma indeterminación de antes. Bien, vamos a resolverlo. ¿Cómo? Desarrollando todo esto. Esto es un producto notable, ¿vale? Esta parte de aquí, esto de aquí es un producto notable. Tendríamos que calcular cuadrado del primero más el doble producto más el cuadrado del segundo. Aquí está, ¿vale? Cuadrado del primero, vamos a ver si se selecciona todo, que se marque aquí. Tendríamos el cuadrado de 2, 4. El doble producto de 2 por incremento de x, 2 por 2, 4 por incremento de x, 4 incremento de x, más el cuadrado del segundo, incremento de x al cuadrado. Ahora el menos 2, y aquí ya este sí se puede desarrollar, ¿no? 2 al cuadrado 4, 4 menos 2, 2. Bien, si os fijáis, 4 menos 2 es 2, este sería 4 menos 2, que sería 2,
2 menos 2 se iría, ¿vale? Siempre nos va a pasar eso. Lo que constituye a la función siempre se va. Y me queda toda esta expresión que depende de incremento de x y está dividido por incremento de x. Bien, podemos sacar factor común en incremento de x de arriba. Esto es una suma y en los dos sumando está incremento de x, pues lo sacamos factor común de, y ahora le quitamos al 4 por incremento de x, le quitamos un incremento de x, el único que tiene, y al incremento de x al cuadrado le quitamos un incremento de x y me queda el otro. De manera que si multiplicásemos esto, podríamos volver aquí, ¿no? Incremento de x por 4 es 4 incremento de x y incremento de x por incremento de x es incremento de x al cuadrado. ¿Vale? Ahora que este incremento de x está multiplicando a todo el resto del numerador, se puede simplificar con el de abajo. Eliminamos este con este y me quedaría 4 más incremento de x, que al sustituir incremento de x por 0, como me indica el límite, quedaría 4 más 0, que es 4. Por lo tanto, la derivada de g en x igual a 2 es 4, ¿de acuerdo? Así se van calculando las derivadas de las funciones en un punto concreto. Bien, vamos al último caso, que es el más complicado. Fijaros que aquí salen castillos y esto tiene un poquito más de herramientas matemáticas, ¿vale? Pero bueno, vamos por partes. La función sería ahora 1 partido por x. Por lo tanto, h' de 2 sería la tasa de variación instantánea en x igual a 2 de h. Tendríamos que sustituir en la x que tenga h por 2 más incremento de h. Y en la x que tenga h por 2. Eso es lo que hemos hecho aquí. Como era 1 partido por x, en lugar de escribir x, hemos escrito 2 más incremento de h, ¿vale? En la primera parte. Y en la segunda parte, 2. Bien. Si os fijáis, como incremento de x tiende a 0, esto quedaría 1 medio menos 1 medio, que es 0, partido por 0, indeterminado. Igual que en todas las indeterminaciones de este tipo nos va a salir igual, ¿vale? Bien. Entonces, ¿cómo se resolvería esto? Bueno, tenemos aquí una recta de fracciones, ¿vale? Tendríamos que agruparla en la misma fracción, que es lo que he hecho aquí, ¿vale? Tendríamos que hacer el mínimo común múltiplo de los denominadores, pero bueno, en este caso, como no sabemos lo que vale incremento de x, ¿vale? Aquí lo más normal que se haga siempre es que el denominador va a ser el producto de los dos denominadores y al dividir todo el denominador este entre 2 más incremento de x me queda 2, que por 1 sería 2, y ahora menos, al dividir todo este denominador entre 2, me quedaría 2 más incremento de x, que por 1 es 2 más incremento de x, pero como tiene un menos delante, he puesto ya los dos aquí con signo negativo, ¿vale? Y como siempre, este 2 con este 2 se me va y me queda menos incremento de x partido por esto y dividido entre incremento de x. Fijaros, esto es un castillo, ¿vale? La línea derivada inicial, ¿vale? Es esta, tenemos una fracción arriba y podríamos poner que la fracción de abajo es incremento de x partido por 1 para ponerlo con dos puntitos de dividir y poder multiplicar en cruz, ¿vale? Es la estrategia para no liarnos con los castillos, ¿vale? Multiplicamos en cruz y me quedaría en el numerador menos incremento de x por 1, aquí está puesto, y en el denominador todo el paréntesis este multiplicado por 2 por incremento de x, que aquí está puesto. Y, como siempre, incremento de x está multiplicando a todo el numerador y a todo el denominador. Este se simplifica con este y me quedaría menos 1 arriba y el paréntesis por 2 abajo. ¿De acuerdo? Al sustituir ahora el incremento de x por 0, me quedaría arriba menos 1, que es lo único que hay, 2 más 0 multiplicado por 2, 2 más 0 es 2 y 2 por 2 es 4, y esta sería la derivada de la función en x igual a 2. ¿De acuerdo? Es decir, la derivada sería menos un cuarto. ¿Vale? Bien, esta es la manera de obtener la derivada de la función en un punto. Si queremos el siguiente concepto, el siguiente paso, ¿vale? Sería calcular la función derivada. ¿Cómo sería eso? Bueno, pues en lugar de calcularla para un valor concreto x igual a 2, vamos a poner en S2 una x, ¿vale? Y si os fijáis es exactamente lo mismo que hemos hecho antes, pero en lugar de escribir aquí un 2, escribimos una x. ¿Qué es lo que nos saldría? Pues una función que dependería de x. En este caso no, porque se simplifica y la derivada de 2x más 3 es 2, siempre 2. Antes lo habíamos sustituido para el valor de x igual a 2, me salía 2, pero me va a salir 2 para cualquier valor de x, ¿de acuerdo? Fijaros ahora en el caso de la función derivada de la parábola, ¿vale? Ahora, al sustituir en g, en lugar de 2 más incremento de x más incremento de x, pues el producto notable me quedaría así.
x al cuadrado más 2x por incremento de x, que sería el doble producto, más el cuadrado del segundo, menos 2, y ahora menos x cuadrado menos 2. Fijaros, lo que constituye la función se simplifica, porque este menos x cuadrado más 2, menos por menos más, el 2 se va con el 2, el menos x cuadrado se va con el más x cuadrado, y me queda todo como siempre, como antes, todo multiplicado por incremento de x. Este incremento de x se saca factor común, se simplifica con el de abajo, y me quedaría ahora entonces el límite cuando x tiende a 0 de 2x más incremento de x, que cuando incremento de x tiende a 0, el resultado me quedaría 2x. Por lo tanto, si la función es g de x es x cuadrado menos 2, que era la función, pues g' es 2x, ¿de acuerdo? Lo tenemos aquí. Y fijaros que se cumple, que si nosotros antes hemos calculado la derivada de la función en x igual a 2, evidentemente cuando yo a esta x le ponga un 2, me tiene que dar el mismo resultado que me daba antes. Fijaros que la derivada de la función g en x igual a 2 me daba 4. Lo mismo que si yo ahora a esta función derivada le pongo la x un 2, evidentemente me tiene que dar el mismo 4. Si no, estaríamos calculando cosas diferentes. ¿De acuerdo? Lo mismo ocurrirá ahora aquí en la función de la proporcionalidad inversa. En lugar de escribir 2 más incremento de x y 2 aquí, pues ponemos x y obtenemos, ¿vale?, el mismo límite, ¿de acuerdo?, en función de x, y al final me quedaría menos 1 partido por x al cuadrado, que constituiría a la derivada de la función completa, ¿de acuerdo? Y lo mismo que antes, si queremos calcular la derivada de la función en x igual a 2, podríamos ponerle aquí a este x un 2 y me quedaría menos un cuarto, que es exactamente el mismo resultado, ¿de acuerdo?, que nos daba antes, ¿vale? ¿De acuerdo? Bien, pues esto es el concepto de derivada y de dónde sale y cómo podemos calcularla, ¿vale? Importante, esto que viene aquí, ¿vale? A partir de ahora, en los siguientes puntos, pues tendremos una tabla de derivadas que tendremos que saber, ¿vale? Habrá que estudiársela porque tenemos que saber cuál es la derivada de la función logaritmo, cuál es la derivada de la función exponencial, cuál es la derivada del seno, cómo se hace la derivada de una potencia, cómo se hace la derivada, después veremos también de una suma, de una resta, de una multiplicación o de una división, ¿vale? E incluso las reglas de la cadena, eso lo veremos en otro vídeo, ¿vale? Pero es muy importante que sepáis que toda esa tabla que tenemos que estudiarnos sale de límites como estos, pero que evidentemente no los vamos a hacer cada vez que hagamos una derivada, no vamos a sacar eso porque ya lo tenemos tabulado, ya lo tenemos en una tabla, no la tenemos que saber, ¿vale? Y con ella pues calcularemos las derivadas pues de un producto, de un cociente, etcétera, ¿de acuerdo? Venga, hasta otra.